A continuación se trabaja sobre la presentación titulada Factores de resistencia y carga LRF en cimentaciones del profesor Álvaro Jaime González García, ingeniero civil de la Universidad Nacional, Master of Science, IDIC del Imperial College of London, profesor asociado de la Universidad Nacional, actualmente retirado. Esta presentación la realizó el profesor Álvaro Jaime en el primer encuentro del posgrado en estructuras de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2006. Primero nos plantea el compromiso con la ingeniería, que se relaciona con tres factores fundamentales. Por un lado, la economía, es decir, el costo mínimo. Por otro lado, la seguridad máxima. Y por otro lado, la información. Estos tres aspectos, que a su vez de alguna manera son interdependientes, que se combinan, que confluyen, pero que además se atienden por diferentes instancias, pues tienen mucho que ver con el compromiso de ingeniería, lo cual a su vez se constituye en el propósito de la profesión, pero también en el propósito implícito de los códigos y normas que nos rigen a los diferentes países o a las diferentes sociedades. Cuando se habla de seguridad, entonces él plantea aspectos deseables de una obra. Primero, la seguridad, que implica que no vaya a causar daños esa obra. Segundo, la estabilidad, es que la obra se mantenga dentro de ciertos límites físicos y energéticos. Tercero, la durabilidad, es que tenga la vida prevista que le fue asignada. Esto es, si una obra fue diseñada para 20 años, como las vías aquí del sistema Transmilenio, pero que duraron uno o máximo 2 años. Y la utilidad es que cumple el propósito para el cual fue prevista. En términos de economía, se relaciona con la energía humana, que se conserve o se use al mínimo, pero se expresa en términos económicos. Es decir, hay unos costos iniciales que sean lo menor posible, hay que evitar pérdidas económicas, hay que minimizar reparaciones y minimizar reposiciones. En términos de la información, esta permite reducir la ignorancia y la incertidumbre. Para eso se obtienen datos mediante los cuales se pueden ejecutar o desarrollar métodos y establecer relaciones. La información tiene estas características. Siempre es creciente, tiene límites físicos y por supuesto económicos, es transmisible y es almacenable. El concepto de factores de seguridad. En general se considera el factor de seguridad como la relación entre la resistencia y la demanda, R sobre D, y debe ser mayor que 1. Si está igual a 1, pues tenemos un sistema cuasi estable. El factor de seguridad a su vez tiene incertidumbres y su X. La resistencia es estimada, por lo tanto hay una incertidumbre de la resistencia multiplicada por la resistencia real. Y la demanda también es estimada, por lo tanto hay una incertidumbre en la demanda multiplicada por la demanda real. Por lo tanto, el factor de seguridad es estimado y es igual al factor de incertidumbre objetiva, o sea, lo que verdaderamente se puede establecer como incertidumbre en la estimación de la resistencia y de las cargas o de la demanda, y hay una incertidumbre de ignorancia subjetiva, y es que de todas maneras no podemos conocerlo todo. Ese factor de incertidumbre objetiva multiplicado por el de ignorancia subjetiva por el factor de seguridad real nos da el factor de seguridad estimado. Es decir, si queremos encontrar el factor de seguridad real, habría que partir del factor de seguridad estimado y dividirla por el factor de incertidumbre objetiva y el de ignorancia subjetiva
que, como lo plantea el profesor Álvaro González, no es nada fácil de estimar. También se tiene que el factor de seguridad no es unívoco. A pesar de que es adimensional, no es lo mismo aplicado a diferentes parámetros. En geotecnia la definición debería ser factor de seguridad en geotecnia igual a el esfuerzo cortante resistente sobre el esfuerzo cortante actuante. Si se trabaja con el criterio Morculón, esto es igual a C más sigma tangente de phi sobre el tau actuante. Usualmente este factor de seguridad es mayor que 1,5. Por ejemplo, capacidad portante de cimientos superficiales Q es igual el factor de seguridad de Q igual al Q último sobre el Q de trabajo, por lo general mayor que 3. Pero el Q último a su vez es igual a CNC más QNQ más un medio de gamma B n gamma. Y como NC, NQ y N gamma son funciones no lineales de phi, es demostrable, como se verá adelante, que si el factor de seguridad de Q es igual a 3, entonces el factor de seguridad de geotecnia es aproximadamente 1,4 a 1,6 para valores de phi entre 15 y 45 grados. Debería usarse solo el factor de seguridad en geotecnia. El factor de seguridad tiene límites. Debe ser mayor que 0. En materiales frágiles un límite podría ser el tau pico sobre el tau residual. En teoría de plasticidad un límite podría ser el tau cinemático sobre el tau estático. Y el factor de seguridad permite controlar deformaciones. Por ejemplo, en esta gráfica vemos los esfuerzos S, las deformaciones unitarias, una curva típica esfuerzo-deformación. Se tiene la resistencia pico y la deformación pico, y con el factor de seguridad se establece un esfuerzo de trabajo y una deformación de trabajo. Esto se llama control de deformaciones. El factor de seguridad permite estimar la probabilidad de falla, dado que la probabilidad de falla es igual a la probabilidad de que el factor de seguridad sea menor que 1. Entonces, por un lado tenemos la probabilidad de falla entre 0 y 1, por otro lado tenemos el factor de seguridad, por ejemplo, entre 0 y 2. La probabilidad de falla es 1 cuando el factor de seguridad es 0. La probabilidad de falla es 0,5 cuando el factor de seguridad es 1, es decir, cuando la resistencia es igual a la demanda, y la probabilidad de falla tiende a 0 cuando el factor de seguridad tiende a 2 o más. Esto significa que siempre hay dos puntos obligados. Probabilidad de falla 1, factor de seguridad de 0, y probabilidad de falla 0,5, factor de seguridad de 1. Porque aquí en este punto las fuerzas resistentes igualan a las fuerzas actuantes o la resistencia igual a la demanda, entonces hay la misma probabilidad de que falle como de que no falle. ¿Cómo saber qué valor de factor de seguridad se debe usar? Esto se establece en textos y códigos. En los textos por transmisión de experiencias anteriores, y en los códigos es un compromiso de la ingenieril de una sociedad en una región, tiempo y economía específicos. Por esta razón, su extrapolación indiscriminada a otras condiciones diferentes puede ser inconveniente. Hay que hacer adaptaciones. El análisis de sensibilidad del factor de seguridad. Si el factor de seguridad es una función de X, Y, Z, W, etc., se deben examinar cómo cambia el factor de seguridad con X, con Y, con Z, con W, etc. Y se ve cuál es mayor en valor absoluto. Interesan aquellas que son negativas. Es precursor de análisis de factores parciales. ¿Cómo saber qué valor de factor de seguridad se debe usar? El método probabilístico implica la probabilidad de pérdida de la seguridad. Esto es probabilidad de falla igual a la probabilidad de que la resistencia sea menor que la demanda. O dicho de otra manera, que la probabilidad de que la resistencia sobre la demanda sea menor que 1. O es igual a la probabilidad de que el factor de seguridad sea menor que 1. Aquí tenemos en el esquema dos funciones de distribución de densidad de distribución de la resistencia, la verde, y de la demanda, la fucsia. Tenemos que son de tipo normal, campana de Gauss.
en donde se tiene para cada una de esas distribuciones una media, ¿sí? Y una dispersión medida con la desviación estándar, una media. En este caso la media de la de resistencia es 4, mientras que la media de la demanda es 2. El factor de seguridad central sería entonces la media de la resistencia sobre la media de la demanda. ¿Cómo saber qué valor de factor de seguridad se debe usar? Pues entonces aquí tenemos la relación entre probabilidad de que el factor de seguridad sea menor o igual que el factor de seguridad objetivo y el factor de seguridad objetivo. Aquí tenemos entonces que si el factor de seguridad objetivo es 2, la probabilidad de que el factor de seguridad sea menor que este es el 50%. Mientras que si el factor de seguridad objetivo es 4, la probabilidad es del 90%. La probabilidad de que el factor de seguridad sea menor que el factor de seguridad objetivo contra el factor de seguridad, aquí se tiene una zona, digamos, en torno al valor de 1. ¿Cuál es la probabilidad de que el factor de seguridad sea menor que el objetivo u óptimo? Pues que el factor de seguridad óptimo SA1 tiene un 2.397% de probabilidad de que el factor de seguridad sea menor que el óptimo. Del mismo modo, el factor de seguridad, al igual que el factor de seguridad, la probabilidad de falla puede ser diferente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la demanda promedio igual a 50 para un coeficiente de variación del 10%, la resistencia promedio igual a 100, pero para un coeficiente de variación del 10%, mientras que aquí tenemos la demanda promedio igual a 100, pero para un coeficiente de variación del 30%. Es decir, que el coeficiente de variación también tiene mucho que ver con eh, ese margen de seguridad que se espera encontrar entre la resistencia y la demanda. Como vemos acá en un zoom, cuando el coeficiente de variación de la resistencia es este del 30% y el coeficiente de variación, y tenemos aquí la resistencia con el 10% de coeficiente de variación, pues vemos que hay una zona de distribución acumulada que pasa por encima y que nos aumenta el factor, la probabilidad normal del factor de seguridad que sea menor que el factor de seguridad óptimo. El proceso anterior se hace varias veces y se tiene dos puntos fijos, que el factor de seguridad cuando es igual a 0 la probabilidad de falla es 1 y cuando es igual a 1 la probabilidad es del 50%. Pero para otros valores la probabilidad de falla depende de la distribución del factor de seguridad y esto se relaciona con el coeficiente de variación de dicho factor. En este caso del 60% o del 0,6, en este caso de 2. Como vemos aquí las curvas unas se alejan más, se juntan más y otras en el otro caso depende también del tipo de distribución. Para la distribución log normal, la curva azul; para la distribución normal, la curva fucsia; para la distribución Weibull, la curva verde. Factor de seguridad promedio y por el otro lado, probabilidad de falla. Factor de seguridad, probabilidad de falla. En este caso, el coeficiente de variación es constante. En este caso, el coeficiente de variación del factor de seguridad normal es 0,29. Para eso se emplean métodos directos de simulación, como las herramientas de simulación SimTools, @RIX u otras, y las técnicas de Rosenblatt. El método probabilístico que conlleva a la optimización plantea que los costos estimados o el estimado de los costos es la sumatoria de los costos individuales por la probabilidad
de cada uno de estos costos. Esto es lo que se llama la esperanza estadística. Los componentes de los costos son los costos de los estudios, cuya probabilidad es aproximadamente del 100%, los costos de especificaciones y control y cuya probabilidad de ocurrencia es aproximadamente del 100%, los costos de construcción B, cuya probabilidad de ocurrencia es el 100%, los costos de mantenimiento M, probabilidad de ocurrencia es variable, y los costos de falla o daño, probabilidad de ocurrencia es una función de la seguridad. Normalmente, el costo óptimo es igual a la sumatoria del costo de los estudios más el costo de las especificaciones y el control más el costo de la construcción más el costo del mantenimiento, y esto es lo que se llama el costo usual. La probabilidad de que se presente este costo usual es aproximadamente del 100% o 1. Pero además, el costo de falla pues tendría que ver con el costo de las pérdidas irrecuperables P, el costo de la reparación y reposición R, el costo de la interrupción del servicio D, el costo del lucro cesante L y el costo social S. Es decir, que la probabilidad del costo de falla es igual a la probabilidad de el factor de seguridad es igual a la probabilidad de que el factor de seguridad sea menor o igual que 1. En conclusión, el riesgo económico es igual al costo de falla por la probabilidad de falla, y la esperanza del costo total es el costo óptimo más el riesgo económico, o sea, el costo óptimo más el costo de falla por la probabilidad de falla. Este será el costo total esperado. Esto conlleva entonces a la generación de estas curvas en donde por un lado se tienen los costos y por otro lado el nivel de seguridad. Entonces, si se analiza en los costos, la esperanza del costo óptimo o del costo inicial, pues en la medida en que se requiere mayor seguridad, los costos se incrementan, ¿cierto? En una función de tipo más o menos exponencial. De otro lado tenemos el costo, la esperanza del costo de falla. Cuando se tiene muy poca seguridad, pues el costo de falla esperado tiende a infinito. En la medida en que se va mejorando la seguridad, ese estimado o esperanza de costo de falla va reduciéndose. De tal forma que las dos curvas se encuentran en un punto que no necesariamente es el óptimo, sino que el costo estimado total, que es la suma de los costos iniciales o costos óptimos más la esperanza del costo de falla, se suman y nos da una tercera curva. Esa curva sí tiene un mínimo, que entonces sería el costo mínimo total relacionado con la seguridad óptima del proyecto o del estudio. Los factores parciales entonces hacen referencia a el factor de seguridad requerido como la relación entre un parámetro gamma por la demanda sobre un parámetro phi por la resistencia, y esto debe ser mayor o aproximadamente igual a 1. El parámetro gamma, el parámetro el factor parcial de la demanda es mayor que 1, el factor parcial para la resistencia es menor que 1. ¿Qué es lo que se está haciendo con esta expresión? Que si tenemos la función de distribución de la resistencia, la curva verde, con una resistencia promedio y se le aplica un factor de reducción a la resistencia, lo corremos hacia la izquierda, mientras que por otro lado tenemos la función de distribución de la demanda y con un valor promedio de la demanda y se le aplica un factor de mayoración a la demanda, lo corremos a la derecha hasta que estos dos valores, tanto el de la demanda mayorada como el de la resistencia reducida, prácticamente pueden llegar a coincidir. Y esto será entonces eh, el diseño ideal. Los factores parciales debieran tener el mismo análisis de optimización que el factor de seguridad, pero
es mucho más difícil. Iniciar con análisis de sensibilidad del factor de seguridad. Ofrece varias ventajas, permite un análisis más detallado de los diferentes parámetros que intervienen tanto en la determinación de la resistencia en términos de los factores de información, como la evaluación de la demanda en términos de los factores de ponderación para cada uno de los componentes respectivos. Es posible calcular demanda y resistencia más directamente y eventualmente más confiablemente. Otras variables que de diseño pueden evaluarse también directamente con los parámetros usados para R o D, lo cual podría simplificar los cálculos. Factores parciales debieran tener el mismo análisis de optimización. Desventajas. El valor verdadero del factor de seguridad realmente no se puede conocer directamente. El uso de los factores parciales no permite usar fácilmente diferentes alternativas de ellos, a menos que todos los cálculos se repitan para cada caso. Las ecuaciones para R o D están hechas para ciertas condiciones. Al usar valores modificados se está realmente trabajando en un intervalo de comportamiento que es más virtual que real. Esta virtualidad es más manifiesta a medida que las funciones se alejan de la linealidad. El proceso de calibración de los factores parciales puede ser altamente dispendioso y llegar hasta ser imposible si no hay una base de datos suficientemente amplia y confiable. Aquí vemos algunos factores parciales por diferentes autores, como Brinch Hansen en el 5665, para cargas en suelos, en pilotes y resistencia de materiales estructurales. Por ejemplo, cargas muertas, factor parcial de 1, presión del agua, nivel de agua conocido 1, incierto 1, 2, cargas vivas, edificaciones, puentes, etcétera 1, 5, cargas de maquinaria controladas y cargas de granos 1, 2, cargas de viento 1, 5, cargas de grúas 1, 7, en suelos, coeficiente de fricción, tangente de phi 1, 2, la cohesión, taludes, presiones de tierra 1.5 y fundaciones incluyendo pilotes 2. Y para pilotes capacidad portante, mejores fórmulas Gile y Hambu Ben Hansen y otras 2 y pruebas de carga 1.6. Y resistencia de materiales estructurales acero 1.35, concreto 2.70, otros adicionar 40% al esfuerzo. Haeckel en el año 68 propone un factor producto de la multiplicación de cuatro parámetros ABCD y unas funciones F0, F1, F2. Entonces, factores parciales Fx, ABCD, parámetro D, S, E, C, donde D es un error en la determinación del elemento, S es la dispersión de los datos, E la precisión en la ejecución y C la eficiencia de control durante la determinación o construcción. Los índices ABCD tienen que ver con la condición D menor que el 5%, el valor sería 1, entre 5 y 10% el valor 1,05 y entre 10 y 30% el valor es 1,1. La dispersión de los datos S menor del 10%, el valor 1,05. D entre 10 y 50%, perdón, S entre 10 y 50%, 1,25 y entre 50 y 100%, 1,50. La precisión en la ejecución, si es alta, el valor es 1, media 1,05 y baja 1,10. Y la eficiencia de control durante la determinación o construcción, si es buena 1, media 1,05, pobre 1,1. Factor de seguridad nominal Fn, F0, F1, F2 y VG. Y es importancia de la obra, V, validez del método de cálculo y de las relaciones, G, capacidad de la obra para soportar deformaciones sin daño. Índice F0, F1, F2. Si la condición de la importancia de la obra es grande, el valor es 1,1 y si es poca, el valor es 1,05.
Si la validez del método de cálculo y de las relaciones es grande, el valor es 1, la condición es media, el valor es 1,05 y la condición es poca, el valor es 1,1. Y si la capacidad de la obra para soportar las deformaciones sin daño es grande, el valor es 1, es media 1,05 y escasa 1,1. Meyerhoff en el año 70 plantea también obras de tierra y estructuras de contención de tierra, el parámetro de resistencia por cohesión 1,5, por fricción 1,2, cohesión y fricción 1,3 a 1,5. En fundaciones, cohesión 2 a 2,5, fricción, la tangente del ángulo de fricción 1,2 a 1,3. Cargas muertas 1, presiones de agua 1 a 1,2 y cargas vivas 1,2 a 1,5. Por otro lado, el código ASHTO de puentes plantea lo siguiente: que la sumatoria de los factores parciales por las cargas sea igual a los factores parciales de reducción por la resistencia, igual a Rn. Las cargas entonces es la sumatoria de los factores parciales por cada una de las cargas, o en general 1,25 carga muerta más 1,75 carga viva. Las resistencias para zapatas, suelo, método, condición son las siguientes. En arenas, para SPT 0,45, CPT 0,55 con procedimientos semiempíricos y de 0,35 y 0,45 con método racional respectivamente. En rocas, el método serioempírico de Carter y Colheavy 1988 0,6. En arcillas, con procedimientos semiempíricos con datos de CPT 0,5, método racional y resistencia de laboratorio 0,6, método racional y resistencia de campo de veleta 0,6, método racional y resistencia estimada CPT 0,5 y ensayo de placa 0,55. En Alemania la norma DIN 1054 desde el 76 multiplica las cargas y divide las resistencias. Estado límite GZ1C. Acciones y resistencias, símbolo, carga 1 persistente, carga 2 transiente, carga 3 accidental, desde 1997-2003. Acción 1B para falla de la estructura, permanente, carga 1, 1,35, persistente, carga 2 transiente, 1,20 y carga 3 accidental 1. Y variable, carga persistente 1,50, carga transiente 1,30 y carga accidental 1. Para la acción 1C, falla del terreno, permanente, carga 1 persistente 1, carga 2 transiente 1, carga 3 accidental 1. Variable, carga persistente 1,13 y 1,35, carga transiente 1,20 y carga accidental 1. Y hay unos factores de resistencia 1C para suelo y resistencia 1B para cimiento, con las diferentes combinaciones de carga. Igualmente, el Eurocode desde el 97, inició en el 89, cargas las multiplica y las resistencias las divide. Y tiene tres métodos: el método de A1, el método de A2, el método de A3, con combinaciones. El método de diseño puede ser el de A11, el de A12, o el de A21, el de A31 y el de A32. Y las combinaciones en A1 más M1 más R1, A2 más M2 más R1, A1 más M1 más R2, A1 más M2 más R3 y A2 más M2 más R3. Las acciones son acciones permanentes, tanto desfavorables como favorables, o variables, tanto desfavorables como favorables. El equilibrio en estructuras y geotecnia se busca que los parámetros del suelo se considere la resistencia a la fricción, la cohesión drenada, la resistencia no drenada, la resistencia no confinada y el peso unitario. Y las fundaciones superficiales, la resistencia por capacidad portante o por deslizamiento. En el título H, los factores de seguridad se mencionan son: para capacidad portante, factor de seguridad por capacidad portante 2 para carga muerta más carga viva máxima,
3 para carga muerta más carga viva normal y 1,2 para carga muerta más carga viva normal más sismo. Para muros por deslizamientos, 1,5 para granulares, 2 para cohesivos, volcamiento, 3 para granulares, 2 para cohesivos, capacidad portante, factor de seguridad por capacidad portante 2,5, estabilidad intrínseca 1,6 y estabilidad general del sistema 1,5. Y hay un ejemplo de cimiento superficial con dimensiones B por L que se desconocen, profundidad de cimentación 0,8 metros, carga muerta vertical externa 900 kilonewtons, carga viva vertical 3000 kilonewtons, carga viva horizontal 300 kilonewtons, altura de acción de QB 0,8 metros, espesor del cimiento 0,8 metros, peso unitario del cimiento 24,5 kilonewton por metro cúbico del concreto, peso del cimiento BLT por gamma C 19,6 B al cuadrado de kilonewtons, peso unitario del suelo 22 kilonewton por metro cúbico, cohesión efectiva del suelo 20 kilopascales y ángulo de fricción efectivo del suelo 32 grados. Entonces se tiene la expresión de Q último que es Q0 por BL, B' igual a B menos 2 veces la excentricidad en B, L' igual a L menos 2 veces la excentricidad en L. Por lo tanto, Q, eh, la Q inicial es igual a QNQ más los factores de corrección NQ por forma, por inclinación, más gamma B medios N gamma por factores de corrección de forma y de inclinación y de espesor más C por NC por factores de corrección de forma y por inclinación. Para NQ, NC y N gamma se utilizan expresiones como las que están en la pantalla y la corrección por la forma del cimiento tiene que ver con si el cimiento es alargado, es decir, L sobre B mayor que 1, es rectangular o es cuadrado o circular. Y la corrección por la inclinación de la carga también está expresada en las ecuaciones de la parte inferior. El análisis probabilístico nos muestra los parámetros estadísticos de los materiales. El peso unitario con un coeficiente de variación de 0 y la distribución no aplica. Carga muerta con un coeficiente de variación de 0, distribución no aplica. Cargas vivas con un coeficiente de variación de 15%, distribución log normal. Cohesión efectiva con un coeficiente de variación del 30%, distribución log normal, y ángulo de fricción efectivo con un coeficiente de variación del 20%, distribución log normal. En este caso, los costos, se tiene el costo de referencia, que es el volumen del cimiento para un factor de seguridad de 1, el costo de la superestructura y su S en relación al costo de referencia, o sea, costo de la superestructura sobre costo de la referencia M, el índice de costos del cimiento, el índice de costo inicial, que es el costo de la superestructura más el índice de costo del cimiento, el índice de costo de falla, o que es el costo de pérdida más el costo de reposición, que es el índice de costo inicial por 2, y el índice del costo total, que es el índice de costo inicial más la probabilidad de falla por el índice de costo de falla, que es 2 veces el índice de costo inicial. El factor de seguridad y la probabilidad de falla mediante SimTools se tiene para diferentes dimensiones de cimiento desde 1 hasta 3,5, el factor de seguridad promedio, la probabilidad de falla y el costo del factor de seguridad. El centro del factor de seguridad. El cimiento superficial, como un análisis probabilístico, factor de seguridad y probabilidad de falla, mediante SimTools, entonces permite encontrar la curva de cómo cambia la probabilidad de falla en función del factor de seguridad. Para 1 siempre es el 50%, menor que 1, probabilidad de falla mayor que el 50%, mayor que 1, probabilidad de falla variando entre el 20 y el menos del 5%. Para el factor de seguridad de 3, la probabilidad de falla es del orden del 8%. Aquí tenemos
costos del factor de seguridad calculados y factor de seguridad promedio según log normal. De otra parte tenemos el índice de costos que nos muestra el índice de costos inicial en función del factor de seguridad. Crece drásticamente desde 5 hasta cerca de 12, mientras que la probabilidad de falla por el índice de costo de falla, que es 2 veces el índice de costo inicial, crece levemente al comienzo, pero luego baja y a partir de 1 sigue bajando drásticamente hasta 0, mientras que el índice del costo total entonces es la suma de estas dos curvas, que es la curva verde, y nos muestra un valor mínimo correspondiente a un factor de seguridad de 2,924 con un índice de costos del orden de 8,5. Por otro lado, el costo mínimo versus el B óptimo igual M es igual a 5. Entonces nos muestra el ancho de la base en metros, como el costo inicial arranca en 0,25 y va creciendo hasta 4 metros con un índice de costo de 12. El costo de la probabilidad de falla por el índice de costo de falla tiene un leve incremento y luego empieza a descender hasta 0. Y el costo total, que es la suma de estos dos, nos muestra un mínimo de 2,50 de base, de ancho de la base. Asimismo, el costo mínimo y el factor de seguridad óptimo lo vemos entonces con diferentes índices de costo total, donde M es igual a 1, 3, 5 y 7, siendo M el índice de costo del cimiento, o mejor aún, la relación entre el costo de la superestructura y el costo de referencia. Entonces, para diferentes valores de M se obtienen los mínimos de factor de seguridad. Cuando M es igual a 1 es 1,78, cuando M es igual a 3 es 2,55, cuando M es igual a 5 es 2,92 y cuando M es igual a 7 es 3,32 o 3,33. De otra parte se tiene el B óptimo. Cuando M es igual a 1 es 2 metros, cuando M es igual a 3 es 2,35, para M igual a 5 es 2,50 y para M igual a 7 es 2,65. Por lo tanto, tenemos el análisis probabilístico de los valores óptimos, factor de seguridad óptimo o B óptimo, y el factor M, costo de la superestructura sobre el costo de la referencia. Entonces, vemos como el factor de seguridad óptimo va creciendo en la medida que el factor M es mayor y por lo tanto los valores óptimos también van siendo mayores. Y de otro lado está el ancho de la base. Cuando el factor M es 1, costo de la superestructura sobre el costo de referencia son iguales, entonces se tiene que el factor de seguridad óptimo es del orden de 1,75, mientras que el ancho de la base óptimo es del orden de 2 metros. Aquí también, según los diferentes autores y códigos, los factores de seguridad usuales para las diferentes normas, partiendo de la norma sismo resistente, nos da un factor de seguridad del orden de 2, y los diferentes métodos de análisis, según el eurocódigo, varía entre 1,47 y 3,04, según la norma alemana entre 4,77 y 4,26, según ASTO 277 a 4,72, Bing Hansen 3,24, Meyerhoff 2,70 a 4,85, Heckwell 1,33 a 25,
Haeckel en el ejemplo 512 y según el profesor Álvaro Jaime González, para un factor de seguridad del suelo de 1.25, 2.07 y de 1.50, 3.45. De igual manera sucede con el B de diseño, el costo mínimo, el costo del cimiento sobre el costo del cimiento según la NSR 98, ¿cómo se aumentaría? El M mínimo, que es el costo de la superestructura mínima sobre el C de referencia, el M mínimo sobre el M mínimo en la norma sismo resistente, el número de veces y los diferentes grupos para intervalo del factor de seguridad, número usual de datos, el factor de seguridad usual, el B teórico, el B de diseño, el índice de costos del cimiento según la norma, sismo resistente del 98, el mínimo, el M mínimo según la norma o el M mínimo relacionado con el M mínimo de la norma y el coeficiente de variación. Tenemos los grupos por factor de seguridad usual. Los más bajos son el de la norma sismo resistente y uno de los análisis del Eurocode. Y los más altos son la ASTO, la norma alemana y Meyerhof máximo. Por grupos, el B de diseño, el mínimo Haeckel, el Eurocode, uno de los análisis y seguido por la norma sismo resistente. Y los más altos, el ASTO, el DIN y el Meyerhof máximo. Como conclusiones y recomendaciones, el profesor Álvaro González plantea que los factores parciales permiten un análisis más detallado de los diferentes parámetros que intervienen en los diseños. Sin embargo, su calibración, especialmente en geotecnia, no es nada sencilla y hasta ahora, salvo contados casos, aún no se han hecho con el rigor requerido. Esta calibración usualmente se ha llevado a cabo contrastando los resultados de diseños con factores parciales con aquellos obtenidos de la práctica corriente, la cual no había usado los factores parciales, por lo que es fácil caer en una tautología técnica. Por lo anterior, el solo hecho de usar factores parciales no garantiza en ninguna forma que se van a optimizar los diseños, es decir, no se puede decir que por solo cambiar el método de evaluar la seguridad se van a obtener obras más económicas o más seguras. También la adopción de códigos exógenos al medio sin el debido examen y en especial en la geotecnia, que involucra el entorno físico, geológico y ambiental local, puede llevar a extremos de sobrecostos o inseguridades exagerados, ambos altamente inconvenientes. Lo anterior no quiere decir que no se deba avanzar en el contexto de la optimización de los diseños de ingeniería, pero el proceso de su adopción siempre será largo, complicado y costoso, por lo cual el resultado debe ser suficientemente atractivo desde el punto de vista de seguridad y economía para que se justifique plenamente el emprender este camino. Dado que ya hay una experiencia previa, en especial con el Código Europeo, que lleva casi 20 años de proceso, hay que examinar con cuidado toda esta documentación y planear una estrategia de investigación y adaptación de las normas existentes al nuevo método. Si se le preguntara al autor ¿cuál de las 5 opciones del Eurocode recomendaría para Colombia? Podría caer, luego del ejercicio presentado en este artículo, en la tentación de decir que el método DA21, que resulta muy similar a la NSR 98. Pero esto sería una irresponsabilidad, pues con un solo ejemplo no es posible generalizar a toda la gran problemática del diseño geotécnico. La profesión geotécnica colombiana, como la de otras muchas latitudes, incluidos los Estados Unidos y Europa, no está preparada para adoptar el uso rutinario de métodos probabilísticos de diseño. Como ejemplo, la resolución 364 de la DPAE para Bogotá, que involucraba evaluaciones probabilísticas de amenazas y riesgos, tuvo ingentes dificultades en su aplicación y generalización. En lugar de tratar de avanzar en este campo, la administración optó por un camino simplista y poco técnico, empleando solo factores de seguridad. Corresponde también a las universidades la investigación y a la industria y los entes gubernamentales la financiación de proyectos que resulten en métodos sencillos para poder llegar a la optimización deseada de las obras de ingeniería e indudablemente un camino son los factores parciales, pero debidamente calibrados. Se puede iniciar con un esquema similar al de Haeckel
en el cual los códigos asignen los factores parciales debidamente calibrados. Se, luego de los resultados calibrados obtenidos de las universidades. Finalmente, se recomienda nuevamente no importar indiscriminadamente códigos de otras latitudes sin siquiera contrastarlos con la práctica local que haya sido exitosa. Mil gracias. Con esto damos por terminada la presentación del profesor Álvaro Jaime García, que nos ilustra el uso de los factores parciales en los análisis geotécnicos de estabilidad de taludes, laderas y demás problemas de naturaleza geotécnica propios para la evaluación del riesgo en proyectos de infraestructura vial. Muchas gracias.